Veracruz fue un proyecto exitoso y clave en la historia de este y muchos países más, donde la mercancía se movía al por mayor, donde iniciaba una indiscutible colonización y donde había sin duda un crecimiento de población. Así se empieza a edificar esta ciudad, entre construcciones de piedra múcara y tablas extraídas de los troncos de los zapotes o de los barcos que habían sido destruidos. Así empieza a crecer esta ciudad, la ciudad de tablas. Veracruz en el siglo XVII prácticamente se le llamó ciudad de tablas porque era un vecindario pues muy improvisado, hecho de madera casi todas las construcciones. Tenemos noticia de que son construcciones de madera, se incendió muchas veces. Tenía los problemas de los nortes, estar rodeado de médanos. Les creo muchos problemas por las avenidas de la arena que llenaban la ciudad, y por otro lado pues la iluminación era con fuego, ¿no? Entonces era muy fácil que prendiera lumbre las casitas. Entonces, ya para 1700 se hace una ley de cal y canto para hacer que la población construya con mampostería sus casas, pero mientras todo el siglo XVII es un lugar muy inhóspito. Se empieza a crear la idea de tener una muralla. Para 1670 hay varios diseños, 1663 hay un diseño de muralla, pero son murallas de palos para evitar el paso, más que las invasiones, etc. Es una muralla que va a servir mucho para detener el paso de la arena. Hasta 100 años después ya se empieza a construir la muralla con materiales de construcción no perecederos, ¿no? Ese nombre se le asignó puesto que las tablas o las maderas era el material de construcción de las casas, de las habitaciones, por eso se le llama ciudad de tablas. Estas tablas o maderos en su mayoría provienen de las embarcaciones. Cuando eran reparadas, esas maderas se reutilizaban. La madera, producto de la cantidad de barcos que naufragaban, que eran destruidos por los vientos del norte o que encallaban entre los arrecifes. Ese fue realmente el primer material para construir la ciudad. De hecho, por mucho tiempo a Veracruz se le llamó también la ciudad de tablas, ¿no? Era una ciudad construida fundamentalmente con las tablas, producto de la destrucción de los barcos. Fue una vida muy difícil. La madera se traía de los ríos de San Pedro y San Pablo, del Papaloapan, se bajaba de los territorios cercanos y se traía por barco por la costa para surtir. La piedra se utilizó para la construcción, lo que llamamos piedra múcara, que son los corales de los arrecifes de Veracruz. Y después, para hacer cal, también se hizo cal de concha en la isla de Sacrificios, en Tlacotalpan, en un lugar que es cerca de Rinconada, que era del doctor Palacios, donde ahora está el acuario. También hubo un horno de cal. Los españoles ricos y la gente que tenía tratos con las flotas, los mercaderes, pues llegaban en tiempo de arribo de las flotas y se iban a sus casas en Orizaba, en Córdoba, en Jalapa. Era muy difícil la vida aquí. No era amigable el clima tampoco, ¿no? Prácticamente de paso, y era para el servicio del mercado, ¿no? de la economía a base de comercio. Ciudad de tablas se le llama el periodo de 1615 a 1720, que empieza ya 1740, que empieza ya la utilización de otras técnicas constructivas, entre de ellas la muralla, que va a darle protección a la ciudad.
Se le llama así porque la mayoría de las casas que en ese entonces albergaba en 1600 unas 200 casas, no existía la muralla que protegía la ciudad, esa se dio hasta finales del 17, o sea 1670 empezó a verse esto, esa posibilidad de un ataque como se dio en 1683. Para todo lo que es el siglo XVII, 1600, había un total de 200 casas y albergaba un total de 4.000 personas. Ese es un cálculo que se ha hecho en base a los censos que existen en los archivos históricos. Uno de ellos es el archivo histórico de la ciudad y puerto de Veracruz, en donde están las actas de cabildo. El documento más antiguo es de 1608 y está sentado un listado de los nombres de los propietarios de cada una de esas casas y los pagos que hacían por concepto de sus impuestos. La ciudad de Tablas es una ciudad, vamos a llamarle pobre, que eso es lo que causa mucha admiración a los viajeros, porque se supone que es el puerto principal de la Nueva España, donde llega todo el comercio de Francia, de Europa, ¿sí? Y a la vez es el hilo conductor con Acapulco para las islas Filipinas. Entonces es un lazo conductor, Veracruz, entre el Medio Oriente y Europa, ¿sí? Sin embargo, es una ciudad que nos dice Francisco del Pozo Troncoso que tiene 200 casas nada más. Él calcula que para algunos es muy exagerado, que en cada casa vivía 15 personas, ¿sí? Entonces estamos hablando de unas 3.000 personas y 1.000 personas que vivían en San Juan de Ulúa. Este crecimiento fue indudable. La ciudad pasó muchas modificaciones. Los españoles encontraron un territorio un tanto difícil, pero poco a poco se fue construyendo esta ciudad de Tablas. Continúa este recorrido donde conocerás más a detalle cómo era este lugar. Esto es Veracruz, rumbo a los 500 años.